¿Ya estamos grabando? Ya estamos grabando. Ole. Bueno, Esto la gente tiene que saber, nuestros amigos, esta semana ha que sido muy loca, ¿eh? ha sido muy improvisado el hecho de que estamos grabando ahora porque lo teníamos previsto. Este capítulo saldrá en 2 semanas. Claro, este capítulo va a salir en 2 semanas porque yo aún estaré fuera de Eso, viaje. correcto. Y habíamos quedado hoy, pero yo te lo he cancelado por un tema familiar mío. Y en el último momento, o sea, hace 1 hora y media, le he dicho, Marc, tío, ¿puedes grabar esta tarde? He venido corriendo de la oficina. ¿Ah, sí? Mm. Ah, es mentira, su Bueno, no, oficina. o sea, Su oficina es esa puerta de ahí. no, 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 es no, mentira. estaba... Tenemos una oficina en la playa, al lado de la playa de Barcelona, de la Barceloneta, en ¿Es Avenida es Icària. un ático? No, es un cuarto. No, no, ático. Perdón, es Ah, sí, es de la empresa es Ático, de con la dos empresa Cs. ático. No, No, no es que sea un ático de sí. no, estuvimos mirando en su momento el tema del coworking. Ok, No, nosotros siempre habíamos trabajado... Empezamos... Claro, yo empecé en trialing desde el minuto cero. sí, Y bueno, prácticamente cero. Me incorporé a los meses. sí. Cuando Max tenía todavía la idea, Max es el Ok, CEO. sí. Eh, Poner esto ¿tot bé? en silencio lo pongo. Cuando Max Dime, Max empezó, tenía la idea. cuando Max empezó con la idea, él estaba como trabajando, bueno, trabajaba desde casa mientras Sí, hacía guardias en el hospital, es oncólogo, ¿no? Y hacía esto. Luego, cuando empezó a tener equipo, él tuvo la suerte de que su padre tenía una galería alquilada aquí cerquita de mi casa y les cedía un espacio. sí, esto me acuerdo que me dijiste. Y estuvimos ahí unos años porque al final teníamos pocos ingresos, poco dinero en la caja y no podíamos pagar una oficina, ¿no? A pesar de que esto podría ser, bueno, va muy relacionado con el podcast que hemos subido hoy de la soledad, ¿no? El impacto positivo que puede tener en un equipo el hecho de que exista una oficina. Sí. Y llegó un momento en el que, después de la ronda de inversión que hicimos en el 2023, decidimos que teníamos que emigrar, ¿no? Independizarnos. Entonces empezamos a buscar alternativas y Ático fue una de ellas. Estuvimos mirando bastante coworking, pero para el número de gente que éramos, nos salía más a cuenta un alquiler de una oficina Mm, propia antes que un vale, coworking. vale. Y en Barcelona hay bastantes alternativas porque hay muchos coworkings tipo Ático. Hay otros que son alquileres de oficina, o sea, despachos dentro de oficinas grandes, Ajá, que no es un coworking como tal, sí, ¿sabes? Sino sí. que estás alquilando como una oficina dentro de una oficina todavía más grande. Y luego pues hay varias oficinas per se, ¿no? Como tal. Que me sorprende, creo que es más barato alquilar una oficina que alquilar un piso en Barcelona. No Sí. son precios, o sea, son precios razonables para lo que es una empresa, que normalmente tiene un patrimonio superior a una persona, ¿no? O sea, proporcionalmente, yo creo que sale más a cuenta. Yo lo que he visto son estos edificios de coworking, que hay plantas o partes de plantas Mm. que sí que están destinadas solo a una empresa. Esto yo lo he visto en Madrid y lo he Sí, visto en sí, México. sí. Lo puedes alquilar. Es como Puedes alquilar tu espacio. alquilo Sí. todo este espacio, ¿no? Pero sigue siendo... Ático lo hace, creo. De Ajá. hecho, recuerdo que fuimos a ver el que tenían, porque Max se obsesionó, es pues, un argentino que viene a vivir a Barcelona. Bueno, lleva más años en España que nosotros prácticamente, ¿no? Pero era como playa, 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 quiero jugar a vóley, playa, playa, playa. Y bueno, entonces Max quería ir a la playa y estuvimos viendo el que tienen allí. Ajá. Porque Ático tiene varios en Barcelona y estuvimos viendo el que tiene en la playa. Y estaba muy guapo, tiene su piscinita Joder, pequeñita, más para tomarte un cóctel que para bañarte, joder, pero está bien. pero... Y había una parte que era de una, o sea, por ejemplo, una planta entera de una sola empresa, ¿no? Oye, pues Sí. tienes espacios comunes para comer y tal, y tienes tu espacio privado si hay empresas que son 100 empleados, o deben tener mucha rotación del equipo, o que a lo mejor digan, oye, tenemos 200 personas, pero van por turnos y solo coinciden 100. Entonces, pues nos sale más a cuenta alquilar un espacio para 100 que una oficina de 200. Al final son cálculos muy financieros los que hay detrás de eso. Hemos estado hablando, esto es interesante porque si alguien tiene su empresa y se plantea espacios, Sí, hay estas les alternativas. hemos dado una publi a nuestros amigos de Sí, Ático, tío, pero nos tienen que pagar algo, Ático. Adrián Escabias y compañía, que Tú no. lo conoces, yo conozco Sí, a Amelie, que ella es de Ático Ventures, sí, sí. que de hecho sí tengo buena relación Los con ella. conozco especialmente por Ático Ventures, claro. Ah, ya, claro, muy bien.
Pues bien, entonces, después del inicio loco que hemos tenido antes, ¿Loco por qué? No, loco porque ha sido todo muy rápido y muy improvisado al final. Suscriptores, y vamos por S- 700. 767. Ah, Esto es un Boeing, ¿no? Habrá siete- alguno 767, 767. sí, 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 no sé. Puede ser, puede ser. Sí que gracias, Y gracias, amigos, creciendo, y amigos. Y creciendo. subimos, subimos. Yo creo que el fin de semana llegamos a los 800. Sí, sí, Así sí. que gracias, besos. Comunidad de TikTok también creciendo. Tenemos 21 amigos en TikTok. ¿Ya? ¿Te Bueno, poco a imaginas? poco. Oye, Los no está vídeos tienen mal. muchísimas views allí, Sí, allí va. tío. Yo tengo un TikTok de... A mí me gusta mucho la fotografía y tengo ahí con fotos que me las curro y tal. Y joder, no me pasa de 200 o 300 views. Estas siempre pasan de Y 700. estas pasan de 700 y 50 likes, 60 likes, que dices, oye, pues estamos en torno al 10% de personas que lo ven, le dan un like. Mm. Pero, de nuevo, me pasa como con YouTube. Debe haber algo que no soy capaz de entender, pero no hay comentarios casi. Ya nadie comenta. Y en YouTube tampoco, comentadnos algo, aunque sea para criticarnos. Sí, sí. Muy bien. ¿Te da miedo el hate? A mí me han lanzado ya hate. Me han lanzado hate en LinkedIn y me han lanzado... Y es curioso porque LinkedIn es un hate, es más excepcional, pero en Instagram sí que la gente va chalada. Porque es como que hay licencia para decir cualquier cosa. Y sin pensar y sin cuestionarse nada. Y Mm, es verdad que el hate que me han lanzado en Instagram, algunos comentarios que son absurdos. Te pongo un ejemplo muy absurdo. Yo tengo mucha menos actividad, ya lo sabes, en Instagram que en LinkedIn. Y a veces comento publicaciones que me aparecen de ahí. Tampoco es que comente mucho, pero sí comento publicaciones de gente que no conozco, aportando algún tipo de dato, algún tipo de valor o algún tipo de... No sé, siempre intento aportar algo de valor. Y claro, a veces hay personas que no les encaja por X motivo, uno no sabe por qué, y te lanzan comentarios. Pongo un ejemplo. Me salió una publicación de un chico que hablaba de cómo te pueden encontrar a través de ChatGPT o la inteligencia artificial, como si fuera el buscador de Google, pues que aparezca tu empresa. Y casualmente, justo el mes anterior, Nestlé, que creo que en capítulos anteriores lo expliqué, Nestlé nos había encontrado por ChatGPT, que es la hostia. mm. Me acuerdo de Elia Martínez, que es la directora corporativa de Recursos Humanos España y Portugal, me lo explicó. Y a partir de ahí, pues empezamos una relación profesional con Efficient Happiness, muy contento desde entonces. Y entonces todo vino por ChatGPT. Porque pues voy a probar ChatGPT a ver qué proveedores me recomienda. Y entre otros, pues salimos nosotros. Yo lo comenté, ostras, pues nos ha recomendado Nestlé, fíjate, para comentar. Y un tío que te crees tú eso, aquí ni en 1 millón de años, o algo así, ¿sabes? Ahora vas y te duermes. O sea, unas cosas que digo, ¿qué le pasa a la gente, no? Están locos. ¿Por qué? O sea, ¿qué lleva a alguien esto? Así que hate. ¿Tú crees? ¿Tú tienes miedo del hate o qué? Me da miedo o sea, me da miedo equivocarme, Mm. más que el hate. Pero no es miedo a equivocarme, sino que no me gusta o es o sea, aquí nos estamos exponiendo, estamos compartiendo un Sí, 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 conocimiento sí. que, oye, puede haber gente que diga, oye, lo que has dicho está mal, ¿eh? El gross margin no se calcula así, se calcula así. Y de alguna forma es como, guau, Sí, da rabia, si porque... tienes complejo de impostor, que muchos lo tenemos, esto te lo aumenta, ¿no? Pero yo no creo que eso sea hate, fíjate. No, pero claro, en ese caso no sería hate. A mí el hate por hate de, yo que sé, alguien que ponga, me da igual. Pero es verdad que en las redes sociales se ve muchísimo hate. No Y sé qué le pasa a la gente. De dudo verdad, no lo sé. entre los bots o inteligencia artificial de estos que están hechos solo para generar hate Sí, y, esto, es que claro, yo lo he escuchado, pero y no sé cómo discursos es. de odio, pues que hay muchos perfiles vacíos que pueden ser personas que Ya, ya. simplemente se ponen para opinar negativamente de Ya, demás ya, ya, claro. o bots, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no sé qué puede llevar a alguien a... O sea, sí lo sospecho y en psicología se sabe, pero es un tema interno de trabajo ha- que hay, tienen que hacer. hay algo detrás que yo creo que hay mucha gente que tras el velo de, me pongo un poco filosófico, pero Venga, va. tras el velo de la privacidad, ¿no?, de sus perfiles, sacan su verdadero yo. Y esto también me lleva, oye, a lo mejor estas personas en su trabajo son los más queridos, los más simpáticos, tal, pero como que todos tenemos un lado B, Oscuro. ¿no? Un lado oscuro. Y, o todos o mucha gente, pero creo que Y yo no tengo... nadie, nadie. Pero, En verdad. pero luego creo que en la intimidad o en la protección de la privacidad hay muchas personas que sacan, no sé, no diría que es su verdadero yo, pero como ese lado que reprimen de alguna forma. Es que esa es la palabra, que reprimen.
Entonces, eso me lleva a pensar que no creo que sea gente que siempre muestre buena cara afuera. Podría ser, no me lo había planteado, pero sí que pienso en en personas que quizás se sienten inferiores o frustradas. Entonces ahí explotan. Mm. Que eso yo lo he vivido, sobre todo personas o posiciones, cuando trabajaba de abogado en tribunales, jueces que eran mega déspotas, súper maleducados en sala, conmigo, con el compañero que tenía enfrente litigando. Y luego te das cuenta que probablemente ese juez fuera, no sé, en casa a lo mejor tiene una situación Mm. complicada, rara, es una inferioridad, la mujer no lo trata bien, o yo qué sé, ¿sabes? Y esto se ve también en posiciones de autoridad. Entonces, esto es un ejemplo. De hecho, el ejemplo que he puesto es un ejemplo real, que conozco por procuradores, etcétera. No sé si en redes debe pasar lo mismo. Anyway, a ver, Tema de hoy. hoy tema. Primero, quería comentar, ya que lo hemos comentado esta mañana, lo traigo aquí porque me parece un tema interesante, el de la brecha salarial como noticia y un debate que se ha generado porque me interesa mucho despertar el espíritu crítico. Sí, es lo más importante, yo creo, de nuestro podcast. ¿Quieres hacer tú como la intro de lo que te he pasado? Muy breve, sin números. Yo te doy todos los números y luego me meto con la argumentación, pero Si no me equivoco de lo que me estás refiriendo, sí, el es tema de... un post en el que has comentado, ¿no? En el que Sí, una chica exactamente. hablaba, a ver si me acuerdo, es una chica que hablaba de unas estadísticas que ha lanzado el INE, en el que se hablaba de una brecha salarial entre hombres y mujeres. Exactamente. Entonces allí, Y tú, bueno, para poner más contexto, y tú le has comentado, o sea, tú te has mirado las estadísticas y has dicho, oye, viendo estas estadísticas, hay motivos que explican este gap, pero que no están identificados dentro de las estadísticas. exactamente, se dice y mucho se dice en prensa y hay un discurso generalizado que hay una gran brecha salarial entre hombres y mujeres, trabajadores varones, trabajadores mujeres, y que esto es inaceptable, que es una desigualdad absoluta, que sigue siendo un sistema machista y todo esto. Y casualmente se aportaban unos datos y se decía que las mujeres cobran un 15% menos, un poquito más de hecho, que eso traducido en términos de media sería como unos 5.000 y pico euros menos al año cobran las mujeres que los hombres en general. Entonces, claro, yo pienso y digo, a ver, esas afirmaciones me parecen muy fuertes porque la ley no lo permite. Mm. Digo, ¿cómo puede ser? Las empresas de media se saltan la ley y esto es lo que sucede. Y me ha dado por investigar en los datos, que al final siempre, por eso digo, por eso lo quería traer, id siempre a los datos y contrastad, es sencillo. Te llevará un rato, pero merece la pena y te hará más libre. Y cuando entras en el INE, porque la chica ha tenido la amabilidad de poner el link del INE, ves que hay 5 tablas de datos. La primera tabla, efectivamente, ves que hay un gap de 5.000 y pico de euros entre hombres y mujeres, que las mujeres cobran este importe menos, 15, ¿5.000 o 5.000, 5.000? 5.000, y que era el 15% menos. Y dices, vale, ok. Pero luego dices, este dato es generalizado, es acumulado. Vamos a segregar porque hay algo que aquí yo algo tenía en mi cabeza y además por experiencia también. Entonces te pones a investigar y leyendo las tablas, leyendo las tablas, leyendo las tablas, he visto que hay una que analiza la diferencia entre hombres y mujeres, salarios entre hombres y mujeres de media, dividido o teniendo en cuenta el hecho de si tienes un contrato a tiempo completo o un contrato a tiempo parcial. Eso en primer lugar. Y luego había otra tabla que además era si eran contratos temporales o contratos indefinidos, que eso es otra variante que ahora seguiré. Teniendo en cuenta el tema de a tiempo completo, jornada completa o jornada parcial, es decir, que trabajas menos horas, ahí la brecha ya no es de 5.000, ahí la brecha es de 1.500. Que ya, oye, no está mal porque hemos reducido mucho. Sigue viviendo brecha y eso no está justificado. Pero ahí al menos la brecha se reduce. Y entonces digo, oye, ¿cuántas mujeres trabajan a tiempo parcial y cuántos hombres trabajan a tiempo completo? Hay estadísticas del INE y de comisiones obreras, en concreto, he sacado antes el estudio el nombre, Informe Principales Indicadores Estadísticos de Igualdad 2025, basado en una encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística, esto es el INE, del año 2000,
esto el informe, ¿no? Y la encuesta de 2023 dice que el 73,6% de los ocupados con jornada a tiempo parcial son mujeres. Entonces, claro, esto la conclusión que te lleva es que en el dato general de brecha salarial no tienen en cuenta que hay mujeres que trabajan menos horas que los hombres y, sin embargo, se pretende que se supla una brecha salarial teniendo en cuenta, o no teniendo en cuenta, mejor dicho, el número de horas trabajadas. Yo no puedo poner en la misma balanza a alguien que trabaja 40 horas semanales que alguien, por ejemplo, que trabaja 22 horas semanales. Y en términos absolutos y agregados, no lo distinguen y lo tienen en cuenta. Ese es el tema, ¿no? Entonces, por eso me parece que las estadísticas están muy sesgadas y también lo que venían a decir era que claro, es que son las empresas que están pagando menos y eso es horrible y eso es ilegal y eso no puede ser, no se puede tolerar. Tenemos una sociedad totalmente retrasada y arcaica. No es así, no es así. O sea, realmente las empresas, alguna lo hará y eso está muy mal. Vaya por delante. Y si Bueno, lo es hacen, ilegal, o sea, si se es detecta, es ilegal, ilegal. efectivamente. Que la persigan y que paguen, ¿no? Por ello. Pero en general el problema no tiene que ver con eso, tiene que ver con otras cosas como pueden ser las bajas por maternidad, como pueden ser otras decisiones o otro tipo de acceso a determinados trabajos que tampoco se contempla. Trabajos como minería, pesca, construcción, fontanería, todo este tipo de trabajos que están bien pagados, esa es una realidad. Metalurgia es un sector en el que hay mayoría de hombres, los salarios son más elevados y si hay alguna mujer es más testimonial. Lo que no sé es si en el INE comparaban, o sea, si es una brecha genérica de hay una 5.000 de media o es de media por cada sector. Claro, es que eso también es muy interesante porque hay una de las estadísticas, ya os digo, hay como 5 o 6 tablas. En una tabla sí que es por sector. Y ahí siempre había, menos en algún sector, creo, solo en alguno, la mayoría era más cobraban los hombres que las mujeres. Y ahí la brecha seguía muy alta. Pero cuando se reduce, es precisamente Cuando es cuando un ves cálculo por la horas. parte por horas, efectivamente. Ya. Sí, sí. Y luego lo otro, ¿no? Que Lo que pasa es que, o es un sea, tema, es un tema curioso. Yo no estoy defendiendo esto, faltaría más que nadie me malinterprete. Yo solo hablo de la importancia de bajar a los datos para no sí, creernos todo. Oye, ¿puedes mirar si está grabando? está grabando lo Sí, veo. vale, vale. Lo que pasa es que, o sea, entiendo el punto, pero también entiendo un poco el punto más de contrario, ¿no? No el de la chica que lo escribió ni nada, sino es como, ok. O sea, yo creo que un malentendimiento de estos datos es la respuesta que has dado. Sí, No, sí, no que has, claro, no que claro. has dado tú, sino que da mucha gente de los empresarios son malos Claro, ese o es el tema. discriminan. Lo que sí que creo es que entendiendo que más o menos hay paridad, que a lo mejor en datos agregados puede haber una diferencia, pero 1.500 euros no es tanta, o sea, Y además, y que puede oscilar mucho por y años. además en los contratos a tiempo parcial las mujeres cobran de media 1.300 euros más que los hombres. Vale. Eso también es relevante tenerlo en cuenta porque en el INE aparece. ¿Qué querías decir? O sea, creo que una de las críticas, o sea, claro, aquí la pregunta para mí no es solo por qué se cobra más o menos, sino que puede haber alguna explicación, pero yo creo que Sí, siendo una diferencia tan baja cuando lo pasas a horas, no debe haber una respuesta como muy estructural. Sí que puede ser una pregunta más estructural, ¿por qué las mujeres trabajan exactamente. menos horas, ¿no? Ese es el gran tema. Que, Ese es el gran que tema. ahí yo creo que es donde pues, puede haber todavía un room for improvement, ¿no? Que es de decir, oye, es que, bueno, que hoy en día en España las bajas por maternidad y paternidad yo creo que ya están equiparadas. Totalmente. Efectivamente. Es que eso es un muy buen punto, Mar. Ahora se ha equiparado y ahora yo pienso que Pero estos son datos del 2024, yo 23. creo que te lo tendría que mirar, Que los datos estos. no sé cuándo se cambió la normativa, pero claro, es verdad. Pero yo creo que luego hay una parte importante, que más allá de la baja de maternidad Sale y paternidad, tú eres padre, es quien toma luego la decisión exactamente. Ese de es el tema. continuar o no. En mi caso, que mi esposa cobra más que yo, pues oye, si tenemos un hijo, pues a lo mejor me quedo yo en casa o ella. Yo creo que hay un componente más humano, ¿no? Más Sí, es biológico verdad. de que creo que ese interés se despierta más en ellas. Sí, Que yo a lo también, mejor es lo que nos dirían, es que te tienes que educar en una nueva yo masculinidad. también tengo que Pero decir que en mi caso
lo tenemos totalmente compaginado ambos. Claro. O sea, hacemos 50-50. Eso es lo ideal. 50-50. Es algo muy raro, no conozco a nadie. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Pero es verdad que el problema es de raíz. Problema o situación es de raíz. Claro. No es que las empresas son malas y pagan menos. No, no va por ahí. El tema es este. Claro. Entonces, ¿cuáles son esos motivos por Bueno, los por cuales- eso yo compro muchas veces el discurso feminista de los problemas estructurales. Pero claro, lo compro hasta cierta parte. Creo que también hay otro tema relevante que ya no es solo la decisión consciente de... Porque entonces podríamos segmentar por años, ¿no? ¿En qué edad la mujer suele ser madre? Y cómo afecta esto, porque luego en la crianza de los hijos, no soy padre todavía, pero yo creo que ya hay cierta edad en la que es más fácil que haya una paridad, ¿no? Pero, por ejemplo, también habría que ver, o sea, se podría segmentar por años, a ver si hay algún año en el que ya haya más equiparación, y también por trabajos. O sea, por ejemplo, en el sector de la salud, y nuestras esposas trabajan en él, sabemos que hay muchos interinajes, por ejemplo, y hay más prevalencia de mujeres. O sea, hay más enfermeras, hay más auxiliares, cada vez yo creo que hay más médicos Sí, es mujeres. verdad. Entonces, claro, son tipos de trabajo en los que es muy difícil tener un contrato fijo. En educación, en los colegios, que seas un profesor con una plaza fija o una profesora con una plaza fija, donde creo que hay muchas maestras. José y maestras, de hecho, eh, mira, todos los, por poner un ejemplo, en el colegio de mi hija, eso es mi caso o particular, pero guarderías. todos son maestras. Claro, y ahí Todos, o sea, todos. hay muchos contratos de Sí. sustitución, hay muchos contratos de interinaje, claro que no son contratos indefinidos. Entonces, claro, dices, no, es que trabajan menos. Bueno, pero ¿por qué? ¿En qué sectores? ¿A qué edades? Sí, es un tema de solo y exclusivamente de maternidad. Oye, pues sigamos haciendo, ¿no? Pero no lo tengo. Yo no quiero que haya una disparidad. Yo quiero que haya equidad, pero cuando lo pienso, yo he hecho muchos procesos de selección. O sea, y tú defines ex ante, es decir, antes de lanzar la oferta, cuál es tu budget. Y, y sueles trabajar, pues oye, miro en el mercado cuáles son los salarios para una posición de X. Veo qué tanto puedo pagar yo, cómo encajo y tal, y entonces ya me defino la oferta. Ostras, puedo pagar entre 30 y 35, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un de esto. Entonces tú lanzas la oferta y a quien te viene, Tú no estás diciendo, no, le pagaré 35 claro, si al es, hombre y jamás, 30 a la mujer. No, jamás he dicho, es absurdo eso. claro, jamás, ni se me ha pasado por la cabeza, ni a nadie que conozca Sí, se le ha es pasado por la absurdo. cabeza decir, si es hombre le pagaré 35, si es mujer le pagaré 30. Algo que sí que puede afectar más es que un candidato varón quizá, y no lo tengo claro, negocia más. Y le hayas ofrecido 30 y te haya forzado al 32, al 33, al 35. Y a lo mejor una mujer no. Pero que tampoco no lo sé. O sea, pues es un argumento que he escuchado, pero tampoco me parece. Pero es más de un lado ya de las dos partes, no de yo voy a pagarle más. ¿Sabes? No es un acto consciente ni siquiera diría ya estructural del sistema. De voy a negociarle más al hombre o voy a negociarle Sí, no, menos, no. jamás. Y de hecho, por ejemplo, en Barcelona existen programas del fomento de la contratación, el Crea Feina, en el que te pagan por contratar a personas de diferentes estratos. Entonces, por ejemplo, gente que acaba de licenciarse, gente que lleva no sé cuántos años en el paro, tal, Ajá. siempre te pagan más si el candidato es mujer. Es decir, tú tienes más incentivos en contratar más mujeres por contratos indefinidos, porque tiene que ser un contrato indefinido. Se te incentiva más, Qué curioso. ¿sabes? No sabía. Y dices, oye, si se me incentiva más y voy a hacerlo más barato, ¿no? En todo caso diría, oye, si voy a contratar a esta persona por 30 y el Ayuntamiento de Barcelona me va a devolver 7.000, pues a lo mejor hasta me planteo subir más, porque tengo más buffer. Pues le voy a negociar y voy a decir 35, pero igualmente me ahorraré 7.000 Claro. después, ¿sabes? O sea, Sí, sí. creo que se hacen medidas que tienen sentido y que van hacia esa equidad. Por eso, viendo todo lo que hay, me cuesta mucho comprar el argumento de que vivimos completamente separados, hombres y mujeres, y que hay una realidad histórica. En mi caso, he tenido muchas mujeres jefas, muchas compañeras que han cobrado más que yo, y no creo que sea porque son mujeres o porque no. Mi esposa cobra más que yo, o sea, quiero decir que
quizá por la burbuja en la que vivo, en nuestra empresa, ninguna empleada cobra más que un empleado ni menos, ¿sabes? Es que no, jamás haría, aparte, pero ya no porque sea ilegal, es que jamás se te ocurriría hacer un proceso, y además el típico argumento que dicen, entonces buscaríamos siempre mujeres. Todo mi equipo serían mujeres y sería más barato, ¿no? Pero no, No, no es. no Con es. esta reflexión que inicial, pero que bueno, hemos estado un ratito, merece la pena para que las personas vean que los datos que nos pueden dar son X y las titulares que nos pueden dar son otros. Por favor, investiguemos. Bueno, sí, no te puedes quedar nunca en el titular. Sí, investiguemos. Que también nos ha pasado con el tema de esa noticia que me pasaste, que es la que he publicado yo, de las horas que se pierden en Cataluña por desplazamiento al trabajo cada año. 200 horas que equivalen, como ejemplo, aquí voy a A hacer 5.000 Google. euros. 5.000 euros valen esas 200 horas que pierde la gente cada año por desplazarse de media al trabajo. Y eso lo dice un informe de UGT. Quiero decir, a mí me parece relevante la fuente y el autor de la fuente porque... Claro. Y claro, te preguntas, yo casualmente el último año estoy investigando mucho este tema del teletrabajo y uno de los puntos es el desplazamiento al trabajo para ver si el teletrabajo tiene sentido o no. Y efectivamente tiene muchas ventajas, pero no en Cataluña. No en ciudades donde verdaderamente la gente pierde mucho tiempo de vida en el tráfico, por ejemplo. Y está el informe INRIX, que hace evaluaciones cada año en 945 ciudades, las 5 más congestionadas de tráfico, en donde más tiempo pierde la gente. Está en Estambul, está en Nueva York, está en Chicago, está Ciudad de México. Ahora creo que la quinta era Londres. Vamos, ahora me baila, no me acuerdo. Pero están estas. Y Estambul es la primera. Y la que más pierde gente al año, en la que más pierde gente tiempo al año, en el tráfico, es Estambul. 105 horas de media. Al año. Al año. En el tráfico, en el coche para desplazarte. Dicen que en Barcelona y claro, son 200. En Cataluña son 200, son el doble, prácticamente. Y te preguntas, ¿qué? ¿Cómo puede ser? Y además aquello es tráfico. Entonces aquí supongo que tendrán en cuenta el transporte público. Pero es que en la noticia ellos lo que te animan es a coger el transporte público. Por lo tanto, es totalmente incongruente. Y luego te has hecho una observación muy brillante que decías, y dicen que esas 200 horas que se pierden valen 5.000 euros. ¿Y cómo has hecho el cálculo? Bueno, 5.000 euros entre 200 horas es a 25 25 euros la euros. hora. Entonces, 25 euros la hora por 40 horas a la semana que trabajamos por 4 semanas, que tiene el mes, son 4.000 euros. Significa que, vale, estamos hablando de una precio hora, evalúan un precio hora de personas que cobran 4.000 euros al mes. Claro, que son 48.000 euros al año, que está muy por encima del sueldo medio. Muy por encima, en España muy por encima. Claro. Entonces... Y habría que ver si son horas netas, o sea, si dice, porque claro, que esto es muy de abogado, ¿eh? Dicen, no sé cómo lo decía la noticia, pero algo así como perdemos, ¿no? Dejamos de ingresar 5.000 euros. Pero es como, dejamos de ingresar 5.000 euros netos, brutos o coste de empresa. Porque el coste de empresa también forma parte de lo que nosotros deberíamos ingresar, pero se paga la seguridad social. Sí. Y es increíble porque tanto en el caso de la brecha salarial que hemos explicado como en este, que son noticias, los titulares son muy golosos y sensacionalistas. El 100%, no sé el 100%, ¿vale? Digamos el 95% de los comentarios que había, todos solo leían el titular. Todos se tiraban al cuello de la situación, esto es intolerable. Ostras, si tú bajas a los datos y casualmente, como es en mi caso el tema del teletrabajo y desplazamientos, conoces datos y fuentes imparciales mundiales, te ríes y dices, estáis locos. O sea, no tiene sentido esto. A mí hay algo que... O sea, quitada el clickbait de esto, sí que muchas veces me he preguntado, de plan, claro, cuando ya te has acostumbrado a teletrabajar, dices, porque además en la noticia también se hablan de los accidentes, etcétera, ¿no? Dices, es verdad que si yo puedo realizar el trabajo desde casa y trabajo 8 horas, el desplazamiento hacia allá tendría que computarse dentro de estas 8 horas y el desplazamiento de vuelta, que hoy en día no se computa, ¿no? Pero no se computa, pero si tienes un accidente... Sí, es un accidente laboral, lo cual también es un poco contradictorio. Sí, pero claro, porque pues, si es in itinere, el latinajo que se usa. Ahí está, efectivamente. Pero si no es in itinere, oye, o si te habías desviado a comprar el pan o lo que sea, tienes ese problema. Pero igual,
son horas que tú le estás dedicando, o sea, Para ir al trabajo. que son para ir al trabajo. Sí, sí, es Es verdad. correcto. En cierta forma, claro, no se remuneran, pero le veo el qué detrás. Sí, y fíjate, hay un tema muy interesante. Yo que doy servicios a empresas, Porque es tu tiempo y es tu vida, también lo que está ahí. 100%, entonces eso es tiempo. En el informe eso que lanzamos el próximo lunes, creo que nos sale al final, pero yo no estoy seguro, pero yo sí sugerí una medida innovadora de que eso se pueda computar como un extra, no necesariamente en Claro, salario y tal, económicamente. sino en tiempo, a lo mejor de goce y disfrute, Sí, tiempo libre. Entonces, es relevante sí, eso, es sí. un tema. Pero fíjate, en mi caso se da una casuística que parece que existe la costumbre, ¿no? La costumbre es fuente del derecho, pues existe esa costumbre que los desplazamientos para un cliente en tu propia ciudad, pagas tu billete de metro Claro. y ya está. Sí. El mismo cliente, te vas a Madrid Y te y lo vives pagan en todo. Barcelona, te lo paga. Y Tus dices, dietas. ostras, ¿por qué, no? Sí, Si es sí. desplazamiento. Y sí que es verdad que en otros países hay la costumbre de que te paguen el kilometraje para irte a trabajar. O, por ejemplo, ¿no? Que vas a ver al cliente en tu moto. No les vas a pedir El kilometraje. claro, las gasolinas. Bueno, yo lo hice una Sí, o vez. lo hemos hecho con Con Moving Moving Minds, Minds lo hicimos, sí, sí, también. pero porque era un caso específico. Pero un trabajador, Claro, un un trabajador. abogado o lo que sea, que tenga es difícil que lo compute. O yo qué sé, que se vaya en bici. Y dices, es que no hay un gasto, pero es un gasto de tiempo físico, ¿no? O sea, Hay un al gasto final es calórico. como, claro, me voy a Madrid tranquilo en primera clase en el AVE y me lo pagas todo. Pero voy hasta la otra punta de Barcelona en bici, Sudando. sudando como Y un no me pagas cochino nada. y no me pagas Pues nada. oye, y es tiempo de vida, es verdad. Y es Ese tiempo. tema es para reflexionarlo. Y este es un mensaje que lanzamos a las empresas que nos estáis viendo. Si hay alguien que tiene su empresa, Queda en abierto. ahí está. Oye, Sí, no está mal porque íbamos a hablar vaya de ventas, intro. Y pero vamos a hablar de ventas, vamos a hacer el cierre de ventas. Como este es el capítulo que ha sido un poco improvisado, queríamos traer un tema hoy. Hemos traído ya varios temas, pero sí queríamos traer, o al menos vamos a ver pinceladas de ventas. perdón, de ¿O cara a no? futuro, porque me gusta esto que estamos haciendo de ir cada vez añadiendo, voy revisando, cada vez añadiendo noticias de actualidad y comentándolas, o sea, noticias empresariales, pero las tenemos que comentar más rápido, Antonio. Lo haremos, tío. Lo haremos. Prometemos para el futuro. Es que son noticias, pero que tienen mucho tema. Entonces, Sí, no sí, solo comentamos la noticia, sino que hemos dado una explicación profunda. totalmente. Entonces, pueden ser como temas dentro de secciones. Tú no querías secciones, Sí, sí. pero sí, tío, lo haremos más breve. Es que ahí se nos ha ido la olla. Queríamos hablar un poco de ventas como tema principal y esencial del mundo empresarial, ventas. A ver, si no vendes, no, nada tira, nada, nada. Ni los trabajadores cobran, ni la empresa gana dinero, ni nada puede salir adelante, ni la economía se mueve. Ventas es el ABC de todo aquel que tiene que empezar un negocio. Sobre ventas se habla mucho, sobre ventas hay muchas personas que dicen la suya, etcétera. Entonces, un aviso aquí que no debería haber ya, ¿ves? Mal, feo. Ah, no estaba ni No, mirando. no, pero yo sí se me ha ido la vista. Marc, Ventas. ventas. Para ti, ¿qué es lo que tú valoras en un buen vendedor? O tú cuando has vendido o has visto equipos tuyos de venta, ¿qué es lo que tú valoras como algo bueno? Bueno, es que esto va a dar para muchas sesiones, pero no lo sé, a mí no me gusta vender y no te sabría decir que es un buen vendedor. Sé que son las personas que más cobran en las empresas cuando las empresas son inteligentes, porque normalmente vas a una comisión y es lo que la motiva a esa persona. Bueno, quizá no en todas las empresas, ¿no? Pero un LinkedIn, un Facebook, o sea, un SAP, un Salesforce, todos estos pagan barbaridades a sus personales de ventas. A lo mejor personas con 25 o 26 años que se han ido a vivir a Irlanda o a Estados Unidos o donde sea, a Dubái, que cobran un pastón en función de las ventas que consigan, ¿no? Y muchas veces no tienen ni siquiera un límite. Pero ¿qué es un buen vendedor? No lo sé. No te lo sabría decir porque es que a mí, nosotros teníamos, cuando hicimos la ronda de inversión conseguimos un fondo que creía mucho en el Product-Led Growth. Que esto es, básicamente, son empresas que crecen su growth
va directamente vinculado al producto. Es decir, por hacerlo fácil, el producto se vende solo. Mm. Hay más boca a boca que necesidad de ventas. De ventas como... Sí, O sí, sea, es de decir, convencer. es el propio producto el que es tan bueno que se vende. ¿Sabes? Sin que tenga que venir Antonio a decirme, Marc, te vengo a hablar de tu producto o de este producto. Entonces eso es lo que nos gustaba. Pero es verdad que es algo, creo, extremadamente difícil. Nos hemos dado muchos palos. Nos ha costado muchísimo vender. Nos está costando muchísimo encontrar el product market fit, que va muy relacionado con ventas, pero creo que da para otra sesión de qué es Vale. product market fit, que hoy lo estaba leyendo en LinkedIn precisamente. Sí, creo que todavía hay confusión, ¿no? Pero que es este encaje en el mercado. Pero no sé, no te sabría decir que como no me gusta vender, no te lo sé decir. Y fíjate, a los alumnos de deontología les digo, porque hay un apartado en deontología que es la publicidad, ¿no? Porque dentro de la Ley General de Publicidad, Ley de Competencia Desleal y de Defensa de los Consumidores, aplican muchas normativas específicas para abogados. Y muchas veces les digo, oye, ¿ya sabéis cómo vais a vender? Porque al final, ¿quién es el mejor abogado? ¿El más técnico o el que más vende sus servicios y más factura? ¿No? Entonces, te das cuenta de que hasta el abogado tiene que saber vender. Sí, claro, todo el mundo tiene que saber vender. Todo el mundo. Aquí es verdad que en la abogacía no puedes publicitarte de determinada forma, ni en determinados contextos. Como hay un accidente, tú no puedes ir ahí a entregar tu tarjeta. Que en Estados Unidos es muy diferente. Mm. Por ejemplo, es un contraste muy diferente. Para mí, un gran vendedor, que yo hace 7 años que tuve que ponerme a vender con mi negocio y no venía de ventas, pero es que sin eso no puedes sobrevivir ni O vivir. sea, es que la primera línea ¿no? en cualquier cash flow, o sea, Tienes que es vender. que son los ingresos. Si no hay Si no ingresos, hay ingresos, es que si no hay ingresos, eh, efectivamente es. que yo creo que es algo que hay que educar incluso a los empleados de las empresas, porque muchas veces yo creo que y Eso es muy la inteligente. concepción de que el empresario es malo, yo creo que muchas veces la tenemos porque pensamos que es que las ventas van a venir siempre. Y tú estás en una empresa y el dinero cae del cielo. Y oye, es que todo el esfuerzo y riesgo que asume el empresario para que existan esos ingresos y esas ventas es monumental. Sí, Y es muy difícil conseguirlo. vender es muy difícil, esa es la verdad. Vender es complicado. ¿Qué he aprendido yo para dar una serie de tips y una serie de puntos que pueden servir a cualquiera? Venta típica agresiva de insistir, insistir. Hablo de mi producto, hablo de mí, hablo de lo bueno que soy, hablo de lo bueno que es esto. Eso no funciona tan bien, o puede funcionar con algunas personas, pero no suele funcionar muy bien, o no funciona tan bien como todo lo contrario, que es todo lo contrario. Intenta establecer relaciones, establece una reputación, establece relaciones a través de la simpatía, la amabilidad, ¿sí? Escucha al cliente, escucha, o al potencial cliente, escucha. Tú te pones a vender a alguien, tú no puedes hablar más que él. Si tú hablas más que el potencial o futuro comprador, nunca vas a vender. No puedes. A no ser que sea de una limitación intelectual o tengas toda la suerte del mundo o ya tenga la decisión tomada previamente, no vas a venderlo. Así, eso es muy importante. Hay que escuchar. En todo lo que te dice el cliente están las respuestas para que tú vayas montando tu discurso de ventas. Es que Eso es fundamental. como avanzábamos, esto da para muchas horas, pero comparto lo que dices, hay que escuchar al cliente, pero también en la práctica he visto que, sobre todo en momentos iniciales de startups, si escuchas al cliente nunca venderás. Matizo, pero A ver si no estamos diciendo lo mismo. lo que quiero decir es que nosotros, por ejemplo, tenemos un producto, ¿no? Entonces, claro, vas a los potenciales clientes y te dicen, me gusta, pero yo lo contrataría si me pusieras esto. O yo lo contrataría si hicieras aquello. O yo Sí, lo contrataría. Entonces, o ni siquiera yo lo contrataría, porque si es así, lo haces, ¿no? Pero es que muy bonito esto que haces, pero yo quiero esto. Muy bonito esto, pero yo quiero aquello. ya, pero eso es porque está mal enfocado. Eso es porque el discurso de ventas está mal enfocado. Yo cuando hablo de escuchar al cliente, no me refiero a que el cliente te sugiera que todo eso que apuntas son objeciones. Y eso es como, precisamente es lo que tú tienes que escuchar para desmontar o incluso sacarlas.
Tú me decías, siguiendo tu propio ejemplo, vamos a ver si lo consigo hilar. ¿Cómo te decían? Tú presentando, tú, pero quien sea, presenta el producto No, que yo no, tenéis. yo no, no. No, tú no. Presentáis, compañeros tuyos, presentan el producto y les dicen, ya, pero está bonito, pero ¿qué pasa, no? Y te ponen objeciones. Sí, pero me gustaría que, por ejemplo, ¿no? En ensayos clínicos, pero lo quiero para este ensayo. Y dices, pero este ensayo es difícil de... Ah, no, pero esto... O me gustaría que pusierais esta funcionalidad. No, esto que habéis hecho sí, pero me gustaría más con esto. Entonces pierdes mucho tiempo de desarrollo. Ya, Porque tienes que poner un entonces, equipo de yo ahí, producto ya, detrás. pero entonces tú tienes que empezar preguntando por los dolores del cliente. Claro. Empiezas ahí preguntando por los dolores y a partir de los dolores tú te lo vas llevando al terreno. Y entonces cuando tú lo tienes totalmente acotado, oye, ¿tienes problemas con los ensayos clínicos en el punto ABC? Oh, pues sí. ¿Y en cuál dirías de los puntos ABC que tienes más problemas? Ah, pues en el B. Vale, y si en el punto B tienes más problemas con los ensayos clínicos, ¿cómo crees que lo podríamos solucionar de esta manera? ¿Te sería útil para ti? ¿Qué coste de ahorros de tiempo? Bien, ah, pues sí. Vale, pues entonces tú te lo estás llevando a un lugar en donde, ok, pues tengo la solución, al menos de inicio. Entonces tú lo has llevado hacia un terreno increíble. Has hecho una venta socrática. Es que es así. Es que es exactamente eso, tío. No lo había pensado, pero es así. Es así. Es la manera de vender por excelencia, de verdad, bien. Y luego cuando te dicen objeciones, a mí me encanta Alex Day. Alex Day es una gran eminencia mexicana que trajo el desarrollo personal y el mundo de las ventas al mundo hispanohablante en los años 80, cuando nadie divulgaba sobre esto. Y él habla de objeciones y son muy chulas porque te dice, ok, ¿cómo te desmontan las objeciones? Porque muchas veces cuando una empresa de estas, vuestras potenciales clientes os dice, es que esta funcionalidad, esta otra, en realidad ese no es el problema. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, ¿el problema realmente es de algo? Ok, pues si te lo soluciono, me firmas un precontrato de que lo vamos a hacer. Porque si es solo esto, lo podemos si quieres que, me lo invento, ¿no? Si quieres que haya una pestañita más que evalúe una cosa, no hay problema, lo hacemos. Pero nos vamos a firmar un contrato y nos comprometemos a ello. Si te lo firma, genial. Si no te lo firma, ¿cuál es el problema? Es un tema Claro. de precio, es un tema de que no lo veo y no percibo el valor, es un tema de que ahora estoy por otras cosas y en realidad no me interesa, pero no me atrevo a decírtelo. Por eso precisamente creo que esto va muy relacionado con el product market fit. ¿Qué pasa? Que muchas de las startups lo que hacen o hacemos es, claro, tú tienes una idea de negocio, ¿no? Y desarrollas un producto, tecnológico o no. Entonces lo intentas meter al mercado. Ya, Claro, si lo metes y te lo compran, dices, tengo product market fit. ya. Porque hay un fit, ¿no? O sea, product market fit básicamente es el fit, la unión, Que encaja. el encaje entre el producto que tú has Y la desarrollado demanda y la del demanda mercado. del mercado, ¿no? Entonces, es perfecto. He hecho botellas de agua y la gente necesita botellas de agua, perfecto. ¿Qué pasa en otros tipos de productos en los que el product market fit no es tan evidente o tarda más en desarrollarse o cuesta que llegue? Claro, tú has hecho el producto y ahí es cuando llegan muchas veces lo que se conoce como pivotar. Cuando te vienen y te dicen, oye, es que el producto que has hecho está muy bien, pero no te lo compra nadie. Pero ¿y si le cambiases esto y le pusieras este lacito? Pivoto hacia allí. A veces son pivotajes muy grandes, de cambio el modelo de negocio completamente, y hay veces que son más sutiles, ¿no? O hay veces que tienes que pivotar hacia un ladito para luego volver a tu idea inicial, que va muy relacionado con lo que es el modelo de negocio. Pero claro, creo que en la mayoría de ocasiones, por eso se dice muchas veces, cuando hagas un MVP, el Minimum Viable Product, lo mínimo que necesitas para salir al mercado, no te gastes mucha pasta. Primero, haz algo sencillo y mira a ver si hay interés en el Sí, mercado. sí, efectivamente. ¿Qué pasa? Que a veces ese interés mínimo lo encuentras. Y encuentras inversores que ponen pasta y tal. Y le metes pasta, desarrollas, tienes un producto que te ha costado millones y dices, el producto hace esto. Puede hacer A, B, C, D, o sea, hace A, pero puede hacer B, C, D, E, pero claro, si pivoto o si hago mucho desarrollo. Cuando vas a los clientes y uno te pide B, otro te pide C, otro te pide D,
Creo que hay que tener muy clara la estrategia o cómo hacerlo para redirigirlo a A. En plan, eso es lo que hay. No así, porque es que yo no soy bueno de ventas, pero si digo esto es lo que hay, pues no me lo va a Sí, pero comprar no, nadie, ¿no? pero Pero perdona, sí es importante eso porque eso demuestra mucha autoridad. Y a medida que hablabas estaba pensando precisamente en los puntos siguientes, que es que eso sucede cuando te dejas llevar por el potencial cliente, que eso no puede ser nunca. Las personas compran... exacto, yo estoy de acuerdo en eso. O Sí, sea, sí, no te puedes dejar llevar por no. ellos, porque entonces no. Otra cosa es que todos te digan que quieren B y tú estás haciendo, bueno, pues vale, si te han Exactamente, hecho 20, eso es vale. diferente. Eso es diferente. Pero es así. Luego está, ¿qué es lo que compramos? Mm, No compramos lo teórico que estoy vendiendo, compramos la solución a mi necesidad o compramos por emoción. Vi un vídeo, no sé si te lo pasé, ayer o antes de ayer, de un chico, una chica que Sí, le pide al novio, oye, el de la hamburguesa, véndeme, era un donut, el donut eso. véndeme este donut. Ok, te vendo este, ¿quieres este donut? Sí. ¿Cuánto vale? $20. Uf, ¿cómo que $20? Yo no te voy a comprar el donut, digo ya. Pero bueno, si tú dices donut $20, puede sonar carísimo, ¿no? Dice, vale. Dice, ¿por qué querrías este donut? Bueno, porque tengo hambre y me hace feliz comer donuts, ¿vale? Y, por ejemplo, cuando tú vas a Disneyland, ¿te gastas un dinero? Sí, pero ¿por qué te lo gastas? Porque me haces Pues feliz. porque me hace feliz, me lo paso muy bien, ostras, mis recuerdos de cuando era pequeña, es increíble la conexión y te gastas mucho dinero, sí. Pero tú te estás gastando dinero por subirte a una montaña rusa, te estás gastando dinero por De esa felicidad acuerdo. que te provoca. Bien. Dice, ok, y ahora volvamos al donut. El donut, Si lo miras como donut es si caro. lo miras como donut, vale, pero ¿crees que tu felicidad vale $20? ¿O vale mucho más? No. Ok, pues aquí lo tienes. Es socrático sofista. Ah, claro. Sofistocrático. Sofistocrático. Sí, sí, claro, claro. Eso es un ejemplo de cómo tú puedes poner el valor y darle un valor, que esto también entra un... Claro, es que en ventas, es que claro, ventas es una locura. Queremos hacer ventas en 15 minutos o una píldora de ventas, pero que ya estamos dando bastantes cosas. En el lujo, en el mercado del lujo, ¿por qué los precios son tan elevados y no se cuestionan? Porque allí te venden sensaciones, estatus, emociones, Mm, te venden intangibles. mm, Entonces, ¿por qué un coche vale 1.000.000 euros mm, versus otros que te vale 10.000? El coche te va a llevar igual, pero no te está vendiendo un coche, te está vendiendo que tienes un Bugatti. mm. Un Y, estatus, y una eso es un posición. estatus, una exclusividad, una cosa muy particular. Claro, nosotros hemos tenido un modelo, o sea, Sí, sí, siguiendo vuelve, esto, vuelve. ¿no? Pero no quiero hablar de mi empresa, quiero Sí, hablar sí, en pero está general, bien. ¿no? De cualquier startup porque se puede encontrar en cosas. ¿Te tienes que ir a las 7? Sí, ahora en 5 minutos me tengo que ir. Eh, ostras, cuando nosotros hemos vendido o hemos tenido modelos de comisiones o sea, a éxito y hemos tenido productos también que son suscripciones SaaS B2B. Cuando es a éxito, creo que ape- el argumento es el ahorro que se lleva la otra persona y el que no hay un gasto fijo. Solo ganas, yo solo gano si tú ganas, ¿no? Que en general es fácil de vender, pero tienes el riesgo de que a lo mejor no vendes nada, Hmm, ¿no? Y eso tampoco no te genera. Hoy en día cualquier inversor lo que te busca es el MRR o el ya, ARR, que ya. es la última R es de recurrente. Sí, la Bueno, la del recurrencia. medio porque es en inglés, es recurrente. Y eso te da, salvo que sepas que tienes muchos clientes y más o menos puedes establecer un promedio como recurrencia, es difícil, ¿no? En cambio, en el SaaS B2B, que tú dices, este es el producto, te lo entrego con un lacito y te lo puedo vender a ti y a 300.000 más. Ya, cada venta ya es una recurrencia porque ya es como, es una suscripción, ¿no? Y yo creo que el argumento de venta cambia mucho y el estilo de venta también. Entonces, para mí, algo muy importante en un proceso de ventas, que es lo mismo que aplicamos para el proceso de funnel, de levantar capital, para mí es identificar todos tus potenciales compradores, todo, como tus potenciales inversores en caso de ronda, y hacer un funnel e ir a por todos. Y al final tienen que caer. Si no caen, o sea, es que realmente no hay ningún product market fit. Pero no, como esto es una discusión que hemos tenido mucho, porque hemos intentado siempre ir a éxito y nos ha costado muchísimo entrar. Y tengo la tesis de que en el momento en el que ya tienes un producto
que simplemente es una suscripción, todavía no lo hemos comprobado, pero me da la sensación de que es más fácil vender. Sí, pero claro, tú equiparabas la venta a los inversores versus la venta a los clientes, y es que todos son ventas. Cuando tú tienes que quieres conseguir pareja, me estás vendiendo. Son los mismos principios. Y cuando vas a ligar, Pues no se me daba tan mal. no, pues si tú haces un poco de análisis de ingeniería inversa, vas a extraer cuáles son los ejes de simpatía, amabilidad, también la chulería, porque es el hacerte valer, el no mostrar necesidad, eso te hace atractivo. Oh, yo lo quiero, y ahora te contaré un caso de hace un par de días, y con esto creo que tengo que concluir ya porque nos entendemos, porque me tengo que marchar. Sí, si no continúo yo quedando la chapa. Sí, si no, Marc ahí me voy y se queda Marc. A ver qué cuenta. El monólogo de Marc. Hostia, eso un día lo tienes que subir. Y además, como preconclusión, si es que esa palabra existe, hablaré de algunas ventas nuestras han sido hablando de cosas que no tenían que ver con nuestro producto ni nuestro servicio. Ha sido por establecer una relación. También insisto, depende de lo que tú estés vendiendo. El ciclo de ventas es muy largo. El ciclo de ventas depende del servicio o producto, va a ser muy corto o muy largo. Es diferente si te vas a un supermercado como si tienes que vender un servicio como el nuestro, que es un programa de felicidad eficiente empresarial. O incluso varía con el otro servicio que tenemos o los otros. Entonces, depende de tu ciclo de venta, depende de a quién vendas, por eso es tan importante conocer al potencial cliente, es muy, muy importante. Vas a requerir de más simpatía, vas a requerir de más complicidad, vas a requerir de caer bien. Tienes que caer bien al cliente, sea quien sea, y vendas lo que vendas. Ese sería como el principio, ¿no? Y te pongo un ejemplo que es con el que quería acabar. Real, me ocurrió a inicios de semana. Nos contactó una empresa que nos quería contratar. Y no sé, no sé si nos contratará por cómo fue, yo creo que no. Pero entonces yo le dije el precio y se quedaron pasmadas. Claro, el tema del precio, es que yo creo que esto tenemos que darlo para un Claro, pero esto ya no es ventas, o sea, forma parte de ventas, pero ya es pricing, que ya es... Ya, tenemos que hablar, pues lo dejamos ahí, entonces. Simplemente que tienes que mostrar mucha seguridad. Podemos hacer un día un tema de, yo creo que hay cosas, estamos abriendo un melón importante. Financieramente es súper interesante entender lo que es el CAC, que es el Cost Acquisition of Customer, y el Lifetime Value, porque eso también te indica si tienes este Product Market Fit. Cuando el Lifetime Value, lo que me da el cliente a lo largo de la vida, es superior al coste de adquisición, y cuanto más corto es el espacio en el que el Lifetime Value es más alto, me da unas métricas, y cómo construyo un buen pricing. Que esto... Bueno, y eso luego, es difícil, ¿eh? ¿cómo lo construyo y luego cómo lo vendo? Sí, eso es difícil. ¿Y cómo lo defiendes? Porque yo justo, más que determinar el precio, que eso es muy interesante, yo te iba a decir que en esta venta que yo estaba haciendo, cuando dije el precio se quedaron pasmadas. ¿Y sabes qué hice? Porque cuando tú dices el precio, tú te tienes que callar. Eso es importante. Y mirar con una sonrisa. Porque si dices el precio y tú mismo te empiezas a justificar, las jodido. Las caput. En cambio, si te callas y sonríes, ahí yo lo hice y ellas pusieron una cara. Digo, uy, esa cara, ¿os ha asustado el precio? Entonces yo me aventé con esto. ¿Os ha asustado el precio? Sí. Ah, bueno, es que otros proveedores nos han dicho que lo harían por mucho menos. Y digo, perfecto, hacedlo con ellos. Y entonces, ¿cómo te das valor? Y eso es seguridad y eso es lo que a ti te da también ostras, quién eres, ¿no? No hay problema, está muy bien. Se puede conducir de aquí al norte de España en un Dacia, en un Seat, o en un Ferrari o en un Rolls Royce. Cada uno elige lo que quiere en función de sus posibilidades. Esta empresa podría conducir no un Rolls Royce, muchos Rolls Royce. Entonces, también, una vez además haces la división de precio, que eso ya la determinación de precio por cada uno de los empleados que se va a ver beneficiado por lo que estás dando, era irrisorio lo que salía, era muy bajo. Entonces, una parte muy interesante de ventas es cuando dices el precio, cállate, no digas nada, defiende tu precio, defiéndelo y date valor, aunque estés desesperado. Porque si no, digas, bueno, ya vale 10, pero si te interesa te lo dejo a 7. Sí, no, esto no es como ir a jodas. la discoteca y decir, ¿me das un beso? ¿Me das un beso? ¿Me das un beso? No Nadie va te lo va a así, dar. no va así, no va así. No tienes que pedir el beso. Nos comprometemos para dentro de 3 semanas que nos volvamos a ver, hacer una sesión de pricing. Venga, pricing. Listo. ¿Cómo determinarlo? Porque hemos tenido bastantes cosas
Sí, no, hemos últimamente abierto que un me he melón que dado... creo que puede dar para mucho, ¿no? Pero bueno, recordad, simpatía, escuchad, product market fit, si encaja o no, y en el precio os calláis, ¿de acuerdo? Marcus, que vaya muy bien, amigas y amigos, nos vemos en el siguiente capítulo. Si os ha gustado, like, compartid y suscribiros. Suscribiros. Ha quedado de puta madre. ¡Ay! Madre mía.